Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Lo llamaron primitivo cuando entró en la sala del consejo. Sin armadura, sin armas, solo un simple abrigo negro, botas gastadas y una mirada silenciosa que acalló la sala con más fuerza que cualquier grito de guerra. Todos los delegados del Imperio Galáctico estaban allí. Estrategas reptilianos imponentes, tácticos de piel violeta con enlaces neuronales fusionados a sus cráneos, mentes sintéticas flotando en cápsulas levitadoras, todos reunidos para escuchar al representante humano hablar o suplicar. Eso es lo que esperaban. Otra raza insignificante arrastrándose por acuerdos comerciales o amnistía. Pero lo que obtuvieron fue silencio. Luego, 5 palabras. Sabemos lo que hicieron. La atmósfera en la sala cambió. El diplomático Sarn inclinó su cabeza con volantes. Disculpe. El hombre, que nunca dio su nombre, dejó un pequeño cubo negro en el suelo de mármol. Nada especial. Parecía un juguete. Entonces, se iluminó. Todos los núcleos de energía del edificio parpadearon. Todos los drones de vigilancia cayeron del techo y el aire cambió. No la temperatura, sino la realidad misma. Dio un paso atrás. ¿Qué es ese dispositivo?, gritó alguien desde el sector guerra. Él no respondió, solo los miró. Esto no es un dispositivo. Es una prueba. Otro destello del cubo y las imágenes brotaron. Colonias borradas, niños secuestrados, cuerpos diseccionados, cuerpos humanos, proyectos que habían sido eliminados de cada servidor en los sistemas conocidos. Proyectos que nunca deberían haber sido posibles. Experimentaron con nosotros. Nos llamaron bestias. Pensaron que estábamos atrasados, pero nosotros observábamos, aprendíamos, en silencio, con cuidado. El prime Ayori chilló. Eso es clasificado. ¿Cómo? Rompimos su encriptación hace 15 años, dijo el hombre. Desciframos su mejor IA en 2 días. Hemos tenido acceso a sus flujos de datos, planes de batalla y operaciones encubiertas durante más de una década. Silencio, de ese que asfixia. Luego vino el temblor. No era miedo. Todavía no. Era algo peor. Confusión. Porque la verdad no encajaba con sus creencias. Se suponía que la humanidad era inferior. Eso era un hecho. Ese era el orden. Y este hombre estaba dándole la vuelta a todo. Ni siquiera pueden explicar cómo funciona ese cubo, ¿verdad?, dijo, con una voz como grava. No pueden escanearlo. No pueden replicarlo. Sus leyes de la física lo rechazan. Se inclinó hacia adelante, con los ojos ardiendo con algo antiguo. Eso no es avanzado. Es imposible. Eso es lo que no entienden. Los Clarins, que vivían y morían por la lógica cuántica, estallaron en un frenesí de protestas cargadas de estática. Violación de la ciencia conocida. Esto es una herejía. Él no se inmutó. No. Esto es evolución. Se han vuelto blandos, atados a sus modelos, sus reglas, sus techos tecnológicos. Olvidaron cómo adaptarse. Nosotros no. El cubo pulsó una vez. La red eléctrica del edificio colapsó. En cada sistema conectado a la cámara a través de docenas de mundos, las naves parpadearon y salieron del hiperespacio. Las IAS se sumieron en el silencio y verdades largo tiempo ocultas se derramaron en las redes como sangre derramada. Y fue entonces cuando cundió el pánico. Esto no era una declaración de guerra. Era una revelación. Una revelación de que todo lo que pensaban sobre la Tierra estaba equivocado. El Imperio Galáctico no solo estaba atrasado. Estaba obsoleto. Les dio la espalda y se marchó. Sin amenazas, sin negociaciones. Y mientras los guardias se apresuraban a responder, sus armas se bloquearon, sus órdenes fallaron. El hombre se desvaneció. Sin rastro de transporte, sin estela de hiperespacio, simplemente se fue. Y el cubo permaneció allí, zumbando suavemente, esperando. Habían pasado 48 horas desde que el cubo se activó en la gran sala del consejo, y ya 17 sistemas se habían oscurecido. No por un ataque, no por naves de guerra o armas nucleares o algún virus sofisticado, sino por miedo. Sistemas enteros se apagaron de forma preventiva.
Sectores completos enmudecieron solo para evitar el contacto. Las implicaciones de lo que ese único humano había mostrado, no, demostrado, se extendieron por la galaxia como ondas de choque a través del polvo espacial. Gobiernos que se enorgullecían de la lógica, el control y el cálculo ahora perseguían sombras. Porque la pregunta no era qué era el cubo. Era cómo la humanidad lo había creado y por qué demonios nadie lo vio venir. El gran mariscal THYX de la Armada Ayoriana estaba a bordo de su acorazado personal, el Vindicator, mirando una imagen congelada de la firma de energía del cubo. La había estado revisando por 8ª vez en ese ciclo y todavía no podía entenderla. Viola la lógica gravitacional, masculló su oficial de ciencias. No, se burla de ella, espetó THYX. Dobla el espacio sin desplazarlo. Altera los campos de energía sin consumir poder. ¿Qué clase de criatura construye algo que no solo rompe las reglas, sino que ya no las necesita? El oficial no respondió. ¿Cómo podría? Cada imperio de alta tecnología a través de las estrellas había llegado a la misma conclusión. El cubo hacía cosas que ni sus mejores mentes podían describir. No era un arma. No era una herramienta. Era un mensaje. Ya no están al mando. Y THYX sabía muy bien lo que eso significaba. Habían subestimado a los humanos de nuevo. Su mano se cernió sobre la consola. Tenía que tomar una decisión, y sabía que no era solo política. Era de supervivencia. De vuelta en la Tierra, en algún lugar muy por debajo de las montañas rocosas, el hombre de la cámara entró en una sala de acero iluminada únicamente por suaves resplandores azules que pulsaban desde las paredes. Una docena de personas más esperaban, hombres, mujeres, viejos y jóvenes. Científicos, soldados, ingenieros, todos en silencio, todos concentrados. En el centro, otro cubo, no idéntico. Este era más negro, más hambriento. Sus bordes parecían cambiar como si estuviera mitad dentro de esta realidad y mitad en otro lugar por completo. Funcionó, dijo, quitándose el abrigo. Una mujer con ojos cibernéticos asintió. Más de lo que esperábamos. El imperio ya está congelando las rutas comerciales. Las comunicaciones se están replegando en un bloqueo total. Tienen miedo. Deberían tenerlo. Se acercó otro hombre, canoso, lleno de cicatrices, con manos que parecían no haber estado limpias en años. ¿Cuánto tiempo hasta que se den cuenta de que no solo fabricamos esa tecnología? No lo harán, respondió el primer hombre. Porque no pueden. El silencio se instaló de nuevo. Esta sala no era de celebración. No había vítores, ni autocomplacencia, porque lo que habían construido, lo que habían desatado, no era solo de fabricación humana. Era posthumano. El cubo no fue creado en el sentido tradicional. Fue cultivado, desarrollado a través de procesos que involucraban conciencia sintética, bucles temporales experimentales y materiales teóricos que ni siquiera tenían nombre todavía. Estaba tan vivo como era una máquina, y se comunicaba en un lenguaje matemático que los humanos apenas entendían. Pero ese era el punto. La humanidad había dejado de intentar ponerse al día con el resto de la galaxia. Habían empezado a jugar un juego completamente diferente. Mientras tanto, el caos se apoderaba de las colonias exteriores del Imperio Galáctico. Flotas enteras comenzaron a retirarse. Estaciones de vigilancia quedaron desatendidas. Las redes de defensa se apagaron por pura incertidumbre. Cada raza alienígena, desde los clarons de sangre fría hasta los tabari de huesos de silicio, contenía la respiración. ¿Quiénes eran realmente los humanos? Porque hasta ahora, eran ruido de fondo, apenas capaces de viajar por el espacio, constantemente en guerra entre ellos, obsesionados con cosas primitivas como el dinero, la política y el orgullo. Eran ruidosos, irracionales y ni siquiera vivían mucho tiempo. Pero ahora habían mostrado algo que no podía ser ignorado. Un señor de la guerra Sari lo resumió mejor en una transmisión que se hizo viral a través de 7 sistemas estelares. Construimos nuestro imperio sobre el control. Ellos construyeron algo que rechaza el control. Si ese es el pensamiento humano, estamos extintos. Simplemente aún no nos hemos dado cuenta. THYX ya había tenido suficiente. No vamos a esperar, le gritó a su tripulación. ¿Cuáles son sus órdenes, gran mariscal? Preguntó su segundo al mando.
Vamos a la Tierra. Un jadeo se extendió por el puente. No metafórico. Conmoción real. ¿Quiere invadir? Preguntó alguien, apenas manteniendo la voz firme. No. Todavía no. Haremos contacto. Exigiremos respuestas. Y si no nos las dan, hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras aplastara el aire. Entonces los haremos sangrar. El Vindicator giró, su colosal estructura encendiendo sus motores de materia oscura. En cuestión de minutos, saltó desde el espacio del Imperio en ruta hacia el Sistema Sol, hacia la Tierra, hacia lo desconocido. Pero la Tierra no fue tomada por sorpresa. La humanidad había planeado esto. En el momento en que el Vindicator saltó al borde del Sistema Solar, las alarmas sonaron en estaciones de operaciones encubiertas ocultas en Marte, Europa e incluso en las profundidades de los océanos de la Tierra. Pero no hubo respuestas de pánico, ni revuelo. En cambio, se envió un único mensaje al Consejo bajo las rocosas. Están aquí. El hombre que había estado en la cámara no se inmutó. Dejen que aterricen. ¿Estás seguro? Preguntó el ingeniero canoso. Traen a su élite, armamento completo. Podrían cristalizar un continente si quisieran. No lo harán. Miró hacia el cubo más negro, que ahora pulsaba en sincronía con la llegada de la nave en órbita. Porque todavía creen que tienen el control. A bordo del Vindicator, mientras la luna de la Tierra se cernía en la distancia, THYX se mantuvo erguido en la cubierta de observación. ¿Alguna resistencia? Preguntó. Ninguna. Solo satélites pasivos. Algunos son tecnología terrestre antigua, de hace 20 años. No se han detectado flotas orbitales. THYX entrecerró los ojos. Eso no le cuadraba. Aterricen en su zona capital. Desplieguen escoltas, pero sin armas desenfundadas. Quiero hablar con su liderazgo directamente. Mientras la nave descendía, cortando la atmósfera con una precisión que dejó un estruendo a su paso, los humanos en tierra apenas levantaron la vista. Algunos grabaron el aterrizaje. Otros lo ignoraron por completo. No había casas en alerta, ni tropas movilizadas, solo silencio. Eso inquietó a la tripulación más de lo que lo habría hecho la hostilidad abierta. La cápsula diplomática aterrizó en lo que solía ser Washington, D.C., ahora un complejo urbano fuertemente restaurado llamado simplemente el núcleo. Sin fronteras nacionales, solo zonas. Zonas de humanidad que ahora funcionaban como una solamente. THYX pisó el suelo. 4 guardias de élite lo siguieron, escaneando cada centímetro del terreno. Pero no apareció nada. Ni tropas, ni armas. Solo un hombre de pie a la intemperie, con los brazos cruzados. El mismo abrigo gastado, las botas polvorientas de una tierra sobre la que nunca se arrodilló. Tú otra vez, masculló THYX. El hombre asintió una vez. Bienvenido a la Tierra. THYX no perdió el tiempo. ¿Qué es el cubo? El hombre enarcó una ceja. ¿Cuál de ellos? El humano exhaló suavemente, como un maestro hablando con un estudiante que todavía no lo entiende. Es un prototipo. Esa palabra golpeó más fuerte que cualquier misil. ¿Prototipo? Gritó THYX. ¿Ese no era su producto final? No. El silencio que siguió podría aplastar planetas. Quiero respuestas, dijo THYX. Ahora. O reduciremos esta ciudad a cenizas. El hombre no se inmutó. En cambio, se acercó. No pides respuestas, dijo. Exiges la certeza de que aún somos algo que puedes comprender, algo que puedes manejar. Hizo una pausa. Pero no puedes. Detrás de él, en una torre cercana, el aire brilló y el segundo cubo apareció. Flotó en el lugar, más grande que el primero. Luego su forma cambió, sus bordes se plegaron, las dimensiones se retorcieron hasta que pareció una estrella colapsando envuelta en sombras. Dispara si quieres, dijo el hombre, dándole la espalda de nuevo. A ver qué pasa. THYX no se movió. Sus soldados tampoco, porque todos lo sintieron. Ese segundo cubo no era tecnología, era un veredicto. En el puente de mando del Vindicator, las luces de advertencia comenzaron a parpadear. Señor, hemos perdido la conexión con los sistemas en órbita. Nuestros motores no responden. ¿Qué quieres decir?
Quiero decir que estamos atrapados aquí. De vuelta en el suelo, el cubo pulsó una vez, y cada arma que portaban los guardias se desensambló. No explotaron, no se atascaron. Simplemente se deshicieron, metal, circuito, cristal, en polvo justo en sus manos. THYX miró su propia mano, temblando ahora por primera vez en su larga y brutal carrera militar. Se sintió impotente. El hombre se acercó de nuevo, con el rostro sombrío. Viniste aquí para entender cómo lo hicimos, dijo. Te perdiste el punto. No se lo hicimos a ustedes. Lo hicimos sin ustedes. Y luego susurró la última línea como si fuera una profecía. Y ya no los necesitamos. Por primera vez en más de 1000 años, el Imperio Galáctico no podía moverse. Literalmente. El Vindicator, su acorazado más poderoso, flotaba inútilmente en la atmósfera superior de la Tierra. Sin motores, sin escudos, sin motor de hiperespacio, solo un cascarón de metal caro y orgullo, indefenso contra una fuerza que ninguno de ellos podía explicar. Y en la superficie, el gran mariscal THYX estaba atónito, observando cómo el segundo cubo, más grande, más oscuro, vivo de una manera que nada sintético debería estarlo, flotaba perezosamente en el cielo. No giraba. Pulsaba con propósito, con conciencia. Observaba. Han inutilizado nuestra nave, logró decir finalmente THYX, con la voz más baja. Ahora, esto es un acto de guerra. El hombre del abrigo no dijo nada durante un largo momento. Entonces no hay guerra que pelear. Ya han perdido. Simplemente no lo han aceptado todavía. Uno de los guardias ayorianos, más joven, más nervioso, intentó levantar un rifle de pulso, olvidando lo que acababa de pasarle a su tecnología. El arma zumbó y luego se derritió en su mano. Gritó y cayó de rodillas, el metal fusionándose con su armadura. No lo hagas, dijo el hombre con calma. Al cubo no le gusta el miedo. Los ojos de THYX se entrecerraron. Es consciente. No, dijo el humano. Peor. Es intuitivo. Avanzó lentamente, sus botas crujiendo sobre la grava de la antigua capital de la Tierra. Pasamos generaciones tratando de alcanzarlos, observando, decodificando, imitando. Pensábamos que estábamos atrasados, pero en algún punto del camino, dejamos de intentar ser como ustedes y empezamos a convertirnos en algo más. El cubo en lo alto brilló de nuevo. De vuelta en el Vindicator, los sistemas de emergencia cobraron vida, pero nada funcionó. La IA de la nave gritaba códigos de error en docenas de dialectos. La energía subía y colapsaba en bucles. Los sistemas centrales se reescribían a sí mismos en tiempo real, con datos basura siendo reemplazados por símbolos y cadenas de código que nadie en la tripulación podía reconocer. Un oficial técnico se quitó los auriculares. Esto no es un hackeo. Es una reescritura. Está cambiando nuestra estructura de lenguaje a nivel del código base. ¿Qué demonios significa eso? Gritó el capitán. Significa que está tratando a nuestra nave como si fuera primitiva. Como si estuviera actualizando un juguete. Abajo, THYX comenzaba a entender. Ustedes no inventaron ese cubo, dijo. Lo desbloquearon. El hombre asintió. Dejamos de intentar construir cosas con tornillos, combustible y resultados predecibles. Empezamos a escuchar. ¿A qué? El hombre se tocó el lado de la cabeza. Patrones, ondas, posibilidades. La realidad tiene costuras. Solo aprendimos a tirar de los hilos. Imposible. Sigues diciendo esa palabra. THYX sintió el terror formándose en lo profundo de su pecho. No el terror de la derrota, sino el terror de la irrelevancia. Había comandado flotas que redujeron planetas a polvo. Había roto alianzas con una sola palabra. Se había enfrentado a bestias, máquinas, revueltas. Pero esto no era guerra. Esto era quedarse atrás. ¿Qué quieren de nosotros? Preguntó finalmente. Y aunque odiaba lo pequeña que sonaba su voz, necesitaba saber. El hombre no respondió al principio. Se dio la vuelta y caminó hacia un edificio olvidado hace mucho tiempo. Había sido un monumento una vez, un lugar donde vivían las ideas, ahora agrietado, pero aún en pie. Hizo un gesto a THYX para que lo siguiera. Dentro,
Viejas pantallas cobraron vida. Sin cables, sin fuente de energía, solo la proximidad al cubo, que ahora flotaba silenciosamente en la entrada. Las pantallas mostraban grabaciones, imágenes de toda la galaxia, campos de esclavos, cosechas genéticas, niños humanos en jaulas atados a máquinas alienígenas, colonias terrestres purgadas durante campañas de reestructuración de la población. Eran imágenes que THYX había visto antes, autorizado, encubierto, negado. No dijo nada. ¿Quieres hablar de paz?, dijo el hombre, sin apartar los ojos de la pantalla. ¿Quieres acuerdos comerciales, pactos de defensa mutua? Se giró bruscamente, con fuego detrás de sus ojos. No nos dieron nada más que cadenas. Nos llamaron irracionales, violentos, indignos del progreso. ¿Y ahora quieres que perdonemos eso? La mandíbula de THYX se apretó. Esas fueron administraciones pasadas, sistemas separados, facciones autónomas. El hombre chasqueó los dedos. Las grabaciones cambiaron. Cada rostro en cada estructura de mando responsable de esos campos. Cada nombre, cada orden, cada archivo. No puedes lavarte la sangre solo porque el cuchillo cambió de manos. Se acercó más, bajando la voz. No solo nos hicieron daño, nos humillaron, se burlaron de nosotros, tomaron lo que teníamos, lo etiquetaron como primitivo y nos dijeron que estuviéramos agradecidos de que no tomaran más. THYX no tuvo respuesta, porque era verdad. De vuelta en el Vindicator, algo más estaba sucediendo. Una puerta se había abierto. No físicamente, no mecánicamente, sino en algún lugar dentro de la arquitectura de la nave, había aparecido una cámara que nadie recordaba que existiera. Sin registros de entrada, sin esquemas, simplemente estaba allí. 3 ingenieros fueron enviados a investigar. Solo uno regresó. No podía hablar. Simplemente se quedó allí, con los ojos muy abiertos, sangre goteando de su nariz. El capitán exigió respuestas. Todo lo que dijo fue: no es una habitación. Es un espejo. Y me mostró lo que podríamos haber sido. Lo encerraron después de eso. Seguía gritando una frase una y otra vez. No evolucionaron más allá de nosotros. Evolucionaron más allá de todo. En la Tierra, el hombre sacó a THYX del monumento. No son la primera civilización en ascender, dijo. Pero podrían ser la última en caer. THYX dejó de caminar. ¿Así que eso es todo? ¿Nos aniquilarán? ¿Destruirán el imperio? El hombre suspiró. ¿Ves? Ese es su problema. Piensan que se trata de destrucción. Piensan que queremos venganza. Señaló hacia el cielo, donde el cubo ahora se encogía, plegándose sobre sí mismo hasta desaparecer por completo. No, no necesitamos destruirlos. Se inclinó más cerca. Vamos a dejarlos atrás. THYX parpadeó. ¿Dejarnos? Atrás, repitió el hombre. No buscamos gobernar su imperio. No nos interesan sus tratados. Nos vamos de esta galaxia. Pueden quedársela, junto con su miedo, su política, sus dioses obsoletos. Se dio la vuelta y caminó hacia el borde de la ciudad, hacia un transporte como nada que THYX hubiera visto jamás, silencioso, flotando sobre el suelo, como si el propio espacio lo sostuviera. Y cuando nos hayamos ido, añadió el hombre sin mirar atrás, mirarán a las estrellas y se darán cuenta de lo que más los aterra. Se detuvo. Y es que no estamos enojados. Simplemente hemos terminado con ustedes. Y entonces subió a la nave. El vehículo pulsó una vez y se desvaneció. Sin destello, sin estela, simplemente se fue. Esa noche, en todo el imperio, algo aterrador comenzó a suceder. Las naves en órbita sobre los territorios humanos comenzaron a apagarse. No destruidas, simplemente pausadas. La tecnología aún funcionaba. Las luces permanecían encendidas. Pero las tripulaciones dejaron de recibir órdenes. Dejaron de obtener respuestas. La comunicación colapsó. Las naves quedaron a la deriva en el espacio como si esperaran un propósito que ya no existía. Uno por uno, los imperios intentaron responder. Uno por uno, fracasaron. Porque la Tierra no estaba librando una guerra. La Tierra estaba apagando el juego. Habían descubierto algo más profundo que la tecnología.
Habían descubierto la dominación sin destrucción. Una guerra que no requería sangre. Una victoria que no provenía de ganar, sino de evolucionar más allá de la necesidad de luchar. Y el Imperio Galáctico estaba atascado, gritando en el vacío de su propia irrelevancia. Lo llamaron el vaciamiento. No oficialmente, no en los informes estériles archivados en los desmoronados registros del cuerpo imperial, sino entre los técnicos asustados, los señores de la guerra dispersos y los gobernantes desesperados. Era el único nombre que tenía sentido, porque uno por uno, los sistemas se estaban quedando en silencio. No destruidos, no invadidos, simplemente vacíos. Las IAS planetarias se quedaban en blanco. Los satélites de navegación perdían su capacidad de fijar el rumbo. Las estaciones de armas no respondían. Y peor, cuando se enviaban exploradores a investigar, encontraban las colonias todavía allí, intactas, pero todos los seres vivos se habían ido. Sin signos de lucha, sin firmas de calor, solo silencio. Y siempre, siempre, un tenue eco residual, un pulso en el espectro electromagnético que nadie podía rastrear. No era una señal. No era un arma. Era un recordatorio. La humanidad había pasado por allí y se lo había llevado todo consigo. El almirante Fío del dominio Tavari no creía en fantasmas. Había pasado 42 ciclos sirviendo en el borde exterior del imperio, aplastando puestos de avanzada piratas, sofocando revueltas planetarias y navegando tormentas de plasma que habrían cocinado a la mayoría de las especies en sus naves. Era despiadado, estratégico y temido. Pero ahora tenía miedo. Estaba a bordo del Satermark, orbitando lo que solía ser la colonia 5X91, un próspero puesto de avanzada Tavari, con 200.000 habitantes. Minería, agricultura, terraformación, autosuficiente. Desaparecido. Cada edificio seguía en pie, los núcleos de energía funcionales, los sistemas de aire funcionando, pero ni un solo latido. Escaneen de nuevo, ladró, su voz temblando a pesar de sí mismo. Su segundo al mando se giró lentamente. Almirante, hemos escaneado 30 veces. Signos vitales, 0. Sin llamadas de socorro, sin cuerpos, sin signos de transporte, nada. Es como si simplemente se hubieran desvanecido. Las garras del almirante golpearon el panel de control. ¿Es esto un ataque humano? No creo que sea un ataque en absoluto. El segundo al mando giró la pantalla hacia él. Una forma de onda danzaba perezosamente a través de ella. Algún tipo de residuo de energía sin fuente conocida. No es dañino, susurró. Simplemente está ahí. Como el fantasma de un pensamiento. Fío lo miró fijamente. Un escalofrío le recorrió la espalda. De vuelta en la tierra, lo que quedaba de ella, no hubo celebración, ni declaración de victoria, ni vítores. Porque lo que habían hecho no era una conquista. Fue un éxodo. La humanidad ya no estaba unificada por banderas o gobiernos, ni siquiera por ideología. Lo que los unía ahora era un único objetivo, la partida. Habían superado a la galaxia. El anciano, algunos todavía lo llamaban así, aunque pareciera tener 40 años, estaba solo en la última cámara de lo que solía ser el Pentágono. Las paredes despojadas de insignias. Los suelos brillando con una luz pulsante extraída de un nuevo tipo de energía, una que ni siquiera tenía nombre todavía. El cubo negro descansaba en el centro. Ya no pulsaba. Respiraba. La mujer de los ojos sintéticos entró, con una tableta de datos en la mano. Estamos listos, dijo. Las puertas de ascensión se han estabilizado. Todas las colonias restantes han regresado. Nadie se ha quedado atrás. ¿Y el imperio? Están colapsando sobre sí mismos. Los Clarins acaban de intentar invadir el sector 9. Los motores de su flota fallaron a mitad del salto. No entienden por qué. Él asintió. No lo harían. No podrían. Porque lo que la Tierra había construido no era un arma o una máquina. Era un protocolo de partida. Una secuencia codificada no en código o luz, sino en la realidad misma. Doblaba la causalidad, plegaba la probabilidad, borraba la presencia. La humanidad se estaba borrando a sí misma del tablero sin disparar un solo tiro. Y no dejaron nada útil atrás. Ni restos, ni tecnología para aplicar ingeniería inversa, nada que robar, solo el susurro de algo imposible.
Pero no todos en el imperio estaban listos para desvanecerse. En una luna abrasada que orbitaba al gigante gaseoso moribundo, Ralphis, un consejo de señores de la guerra desesperados se reunió. 17 especies, cientos de ciclos de odio entre ellos. Pero ahora unidos por el miedo. Miedo a la tierra. Miedo a lo que no podían explicar. Miedo al vaciamiento. El general Borerin, revestido con una armadura dorada mellada por 3 campañas fallidas, golpeó la mesa de guerra con el puño. No podemos simplemente dejarlos ir. Debemos actuar. Atacar. Tomar lo que han hecho antes de que sea demasiado tarde. ¿Y con qué atacarías? Siseó el tecnócrata a Yori. Cada vez que nos acercamos a una de sus instalaciones, nuestros sistemas colapsan. Nuestras armas se desactivan. Incluso nuestros pensamientos comienzan a sentirse desensamblados. Han manipulado la realidad misma, masculló otro. ¿Así que los dejamos ir? Escupió un señor de la guerra más joven. ¿Simplemente nos inclinamos? ¿Dejamos que se lleven su maldita tecnología milagrosa y desaparezcan en alguna otra dimensión? La mesa se quedó en silencio. Luego, una voz, fría, cansada, resuelta. Los dejamos ir, dijo el Tabari. Los otros se giraron. ¿Te rendirías? No, dijo. Sobreviviría. Se inclinó hacia adelante, con la voz apenas por encima de un susurro. Pasamos siglos burlándonos de ellos, esclavizándolos. Nunca lo olvidaron. Pero peor, nunca dejaron de aprender. Y ahora, hizo un gesto hacia el cielo oscuro sobre la cúpula de la luna. Han visto algo que nosotros nunca veremos. No están huyendo. Están avanzando. Y cualquiera que intente seguirlos. Dejó que el silencio terminara la frase. De vuelta en la tierra, el anciano se paró frente al cubo más grande hasta la fecha, el núcleo del éxodo. No zumbaba. No destellaba. Estaba en silencio. Y cada humano que quedaba, científicos, constructores, soldados, niños, se paró a su alrededor en total quietud. Sin discursos, sin despedidas. Se iban no solo físicamente. Estaban cortando todos los lazos, sin rastros, sin huellas. Se convertirían en leyenda. El hombre colocó un único objeto a los pies del cubo. Una pequeña llave de latón, no simbólica, real, antigua, de una puerta que ya no existía. No dijo nada, no explicó, porque lo que venía a continuación no era para que la galaxia lo presenciara. Y entonces el cubo pulsó una vez y la Tierra desapareció. No explotó, no se teletransportó, desapareció, reemplazada por una sombra, un punto en blanco en el espacio que los sensores omitían, que las mentes se negaban a registrar, como si nunca hubiera estado allí. Y en su lugar, nada. Porque eso es lo que el imperio se había ganado. El imperio comenzó a colapsar en el lapso de un ciclo, no por ataques, sino desde dentro. Las flotas mineras Tabari perdieron el rastro de las cartas de navegación. Ya no entendían el espacio de la misma manera. Los pensadores Clarín sufrieron psicosis masivas, gritando sobre futuros plegados. Las armadas Borerin intentaron activar portales de gusano solo para desaparecer a mitad del salto, sin llegar nunca, sin morir nunca, simplemente perdidas en la transición. Algunos dijeron que la Tierra había alterado el tiempo mismo. Otros creían que los humanos habían dejado trampas, códigos integrados en las leyes del movimiento, escondidos en ecuaciones físicas que detonaban al ser leídas. Unos pocos incluso susurraron que la humanidad había alcanzado el borde de la divinidad y simplemente eligió no convertirse en dioses. La teoría más aterradora: ya no tenían dioses a los que responder. 100 años después, una nave de salvamento perdida pasó por lo que solía ser Sol. No quedaba nada, solo una ondulación en el espacio y un extraño eco gravitacional que parecía repetirse sin fin. Uno de los tripulantes junior, joven, arrogante, ruidoso, encontró un objeto flotante cerca del borde del sistema. Sin energía, sin pulso, solo una llave de latón. Cuando la recogió, sintió una repentina oleada de emoción que no pudo nombrar. Como tristeza por algo que nunca supo que perdió, como estar de pie ante una tumba que no recuerdas haber cavado. Registraron la llave, la etiquetaron, siguieron adelante. Pero esa tripulación nunca llegó a casa. No se encontraron restos. Solo un mensaje final registrado en el archivo del capitán:
No nos destruyeron. Simplemente se fueron. Y la peor parte es que tenían razón. En las cenizas del imperio moribundo, todavía había susurros, señales dispersas, balizas rebeldes, mensajes codificados en dialectos muertos. Hablaban de un proyecto, un secreto enterrado tan profundo que incluso las altas consolas del cuerpo galáctico temían tocarlo. Proyecto Resurgido. Había sido diseñado mucho tiempo atrás, en el apogeo del dominio del imperio, cuando los humanos todavía eran considerados colonos salvajes, aptos solo para trabajos de minería y guerras terrestres. Resurgido era una contingencia, una respuesta a un escenario imposible. Si el imperio alguna vez se vuelve obsoleto, desaten esto. No era un arma en el sentido convencional. Sin flotas, sin bombas, sin supervirus controlados por IA. Era algo más antiguo. Era un protocolo aniquilador de dioses, un código que se alimentaba del pensamiento, de la autoconciencia, de la presencia misma. Y ahora, después de que la tierra se hubiera desvanecido en el silencio y el resto del imperio se desmoronara bajo sus propios huesos huecos, había una raza lo suficientemente arrogante como para activarlo. La ascendencia Valari. Valari Prime era un mundo de cristal frío construido en órbita alrededor de una estrella de neutrones apagada. La raza que vivía allí apenas era biológica ya. Figuras pálidas y alargadas alojadas en exoformas de oro plateado. Su arquitectura neuronal se extendía más allá de la comprensión. No hablaban tanto como armonizaban. Sus pensamientos resonaban en pulsos sincronizados a través de conductos sintonizados con la atmósfera. Durante siglos, se consideraron los custodios de la razón, los guardianes finales de la lógica avanzada, los últimos arquitectos del control. La desaparición de la Tierra, un insulto que no podían tolerar. Se fueron para escapar de la justicia, habló uno de sus líderes a través de la red del consejo, su voz más código que aliento. No, respondió otro. Se fueron porque temían en lo que se habían convertido. Es debilidad disfrazada de trascendencia. La galaxia ahora escucha a los fantasmas, agregó un tercero con amargura. Recordémosle quien comanda a los vivos. Y así, encendieron la llama central bajo las bóvedas negras de la cripta 13. El proyecto resurgido despertó. No era una cosa. No estaba vivo. Era un concepto vuelto hostil. Una anomalía consciente, una paradoja lógica tan densa que no podía almacenarse en servidores físicos. Solo podía existir en fragmentos distribuidos alojados dentro de las mentes de voluntarios Valari semisintéticos. Cada uno portando una pieza del código. Una vez ensamblado, Resurgido se reconstruiría a sí mismo. No para destruir a la humanidad, sino para traerla de vuelta, para atraer lo que se había ido, para hacerlo cognoscible de nuevo. Los Valari no querían paz. No querían rendición. Querían el dominio sobre la comprensión. Querían que la imposibilidad humana fuera abierta como un experimento fallido y reutilizada como datos que pudieran cosechar. Y así, activaron el pulso a través de los bordes de las zonas olvidadas donde la sombra de la Tierra aún persistía. El espacio se dobló. Una onda se extendió, llevada no por energía, sino por memoria. Una realineación de hilos lógicos tan sutil que ni siquiera las máquinas podían registrar el cambio. Pero algo más lo hizo. De vuelta en lo que quedaba del sistema Sol, un vacío frío envuelto en no espacio. Un pequeño hilo brilló, apenas visible, como la cola de un cometa demasiado antiguo para ser recordado. Dentro de ese hilo, una parte del cubo negro todavía dormía. Y cuando el pulso de Resurgido lo alcanzó, abrió los ojos. Los Valari se creyeron victoriosos. En su cámara de observación, docenas de pensadores de rostro hueco estaban en silencio mientras sus instrumentos confirmaban que la primera ola había desencadenado un campo de distorsión resonante en el sistema olvidado. El hilo está respondiendo, dijo uno. Estamos trayendo la anomalía de vuelta a la realidad. Su retirada fue temporal, dijo otro. Los traeremos a casa, no como dioses, como datos. No notaron que las luces se atenuaban. No sintieron el suelo vibrar, apenas perceptible, como el latido de algo profundo bajo sus torres de lógica. No vieron los paneles de cristal comenzar a empañarse hasta que fue demasiado tarde. El cubo negro no solo respondió. Contraatacó. Pero no atacando. Los recordó. Proyectó el recuerdo de vuelta. Cada momento de subyugación,
Cada grito de un niño diseccionado en una mesa, cada planeta reestructurado en una prisión. No mató a los pensadores Valari en esa cámara. Simplemente los hizo ver. Y eso fue suficiente. Uno por uno, las mentes más racionales de la galaxia colapsaron en posición fetal, gritando por dioses en los que ya no creían. Algunos lloraron. Algunos se arrancaron sus propios implantes neuronales. Unos pocos simplemente susurraron, «Lo sabe». Y entonces sus instrumentos se derritieron. Sin calor, sin fuerza, simplemente dejaron de reconocer su propia existencia. Resurgido no había fallado. Había tenido éxito, y al hacerlo, había desencadenado su propia ejecución. De vuelta en el vacío donde solía estar la Tierra, surgió una forma. No una nave, no un planeta, algo más. Una convergencia de diseño humano, lógica de cubo negro y las arquitecturas imposibles de la poscausalidad. Pulsó una vez. La onda cruzó las estrellas, y la galaxia recordó el miedo. No la guerra, no el dolor, la irrelevancia. Los pocos sistemas que aún funcionaban se oscurecieron en semanas. No por la violencia, sino porque su propio significado estaba siendo eliminado. Sus coordenadas cambiaban, sus matemáticas se corrompían, su lugar en el tejido de la existencia era reescrito. Lo que el proyecto resurgido había intentado traer de vuelta, la humanidad ahora decidía borrarlo por completo. No con fuego, con olvido. No se controla a un dios arrastrándolo de vuelta. Mueres porque recordó porque te dejó atrás en primer lugar. En el borde de los campos estelares conocidos, un único mensaje fue captado por un antiguo satélite terrano. Una de las últimas piezas de tecnología que aún orbitaba sin rumbo. No era una transmisión. Era un susurro incrustado en la propia onda. No castigamos. No conquistamos. No explicamos. Olvidamos. Y así lo harán ustedes. Nunca más se habló del proyecto resurgido. Los Valari, desaparecidos. No vaporizados, no destruidos, desaparecidos. Su planeta nunca existió. Su raza nunca fue registrada. Incluso las palabras, ascendencia Valari, eran recibidas con miradas confusas a través de las estrellas. Los registros no mostraban nada. Como si el imperio nunca los hubiera tenido, como si nunca hubieran importado. Porque no lo hicieron. Porque la humanidad había decidido que no lo harían. En algún lugar, mucho más allá del borde de la galaxia conocida, el cubo descansa. No observando, no esperando, simplemente existiendo. Un monumento no a lo que la humanidad destruyó, sino a lo que eligieron no convertirse. Su nombre era K. Hijo de ningún linaje, nacido en el mundo prisión de Ulrich 9. No era un señor de la guerra ni un científico ni un diplomático. No tenía credenciales alineadas con ninguna especie, ni sangre real, ni nodos de comando implantados. Pero lo que tenía era odio. Y eso era suficiente. Cuando el Imperio Galáctico cayó, K no había sido nada. Un exminero sin nombre convertido en carroñero, abandonado para recoger los huesos de viejas naves de guerra y asentamientos olvidados. Vio morir imperios no por misiles o bioplagas, sino por el silencio, por registros que se desvanecían, por estrellas que eran omitidas en cartas estelares que una vez las marcaron como capitales. Lo había visto todo, y lo recordaba. Recordaba la Tierra. Recordaba el día que escuchó la historia, de segunda mano, tal vez falsa, tal vez fantasía, de un hombre con un abrigo negro entrando en el Consejo Galáctico y poniendo al universo de rodillas sin levantar una sola arma. Todos los demás lo olvidaron. Sus mentes se deshicieron. Sus sistemas fallaron. Pero K se lo grabó en la piel, literalmente, a través de sus brazos, por su columna vertebral, sobre su pecho. Coordenadas, nombres, frases, la forma del cubo quemada en su carne con un escalpelo de plasma reutilizado. Ustedes pueden olvidar, murmuraba a diario, afilando metal rescatado en toscas cuchillas. Pero yo no lo haré. Nunca. Y ahora estaba de pie ante la última nave de su tipo. El Tornwake. No era una nave de guerra. Era un transporte de salvamento de largo alcance impulsado por matrices de cristal semiconscientes y un núcleo de salto obsoleto. Cada sistema en su interior había sido modificado ilegalmente, arrancado de naves muertas, empalmado con rutinas de IA del mercado negro y mantenido unido por la rabia de K. El Tornwake era un monstruo.
Feo, roto, casi suicida, igual que su piloto. Y su objetivo, el vacío donde había estado la Tierra. Las antiguas coordenadas habían sido borradas de cada sistema activo. Los mapas, redirigidos. Los sectores de memoria, corruptos. Pero K no dependía de sistemas. Tenía las cicatrices. Y así, guiado por sangre y furia, el Tornquake se abrió paso a través de los bordes muertos de la galaxia, moviéndose hacia el agujero negro de la historia donde la humanidad había desaparecido. Sin advertencias, sin señales, solo un objetivo. No iba a suplicar por su supervivencia. No iba a reclamar el imperio. Iba a hacer que lo recordaran. Le tomó 17 saltos. El combustible casi se agotó. Su núcleo de navegación se frió en la 15ª transición, forzando a K a saltar a ciegas las 2 últimas secuencias usando nada más que la deriva estelar y los ecos gravitacionales. Y entonces, silencio. Sin estrellas, sin luz, solo un vacío negro que los sensores se negaban a leer, un bolsillo de nada. Pero K lo vio. Se acercó al cristal delantero, con sangre goteando de sus fosas nasales después del último salto, los huesos doloridos. Allí estaba, la cicatriz donde había estado la Tierra, todavía invisible para la galaxia. Pero no para él. Te veo, susurró, con los dientes apretados. Y entonces hizo lo impensable. Transmitió. Había improvisado el equipo de transmisión con una vieja baliza de socorro y el núcleo de conciencia de un dron lingüístico Sari muerto hace mucho tiempo. No enviaba mensajes en idiomas conocidos. Enviaba cognición pura. Emoción empaquetada en ondas de picos cuánticos. Imposible de interceptar, imposible de decodificar a menos que fueras humano. A menos que hubieras construido el cubo. K se paró frente a la baliza, con el pecho desnudo, las cicatrices pulsando, y gritó. Gritó odio al vacío. Vertió décadas de pérdida, de sufrimiento, de ser borrado en un largo grito que fracturó la carcasa del equipo. Gritó hasta que la sangre cubrió el interior de su boca. Luego dijo las únicas palabras que importaban. Yo no los olvidé, así que ahora ustedes no me olvidarán a mí. Al principio, no pasó nada. El Tornquake quedó a la deriva. K se desplomó contra el mamparo. La garganta desgarrada, las manos temblando. Pero entonces las luces se atenuaron. Uno por uno, los sistemas de su nave comenzaron a apagarse. No a fallar. A apagarse cortésmente, como si se les dijera, ya no perteneces aquí. Pero K solo sonrió. Una sonrisa salvaje y rota. Sabía que responderían. Fuera de la nave, la realidad se plegó. No se rasgó. No se agrietó. Se curvó hacia adentro. Como si el universo estuviera siendo volteado de adentro hacia afuera para permitir que algo llegara. Y entonces apareció. No un cubo, no una nave, solo una presencia. Una ondulación en el cristal del espacio. En el aire dentro de la nave, en la parte posterior del cráneo de K. No era violenta. No era ruidosa. Era consciente. K tropezó hacia el centro de la cubierta, sin camisa, jadeando. El pecho subiendo y bajando con esfuerzo y euforia. Estoy aquí, dijo. Vamos, muéstrenme. Muéstrenme su verdad o mátenme. La presencia no se movió, porque no tenía que hacerlo. Proyectó no luz, no imágenes, memoria. K ya no estaba en su nave. Estaba en la Tierra. No la Tierra sobre la que había leído, no la Tierra que había ardido bajo guerras coloniales, sino la Tierra después. Cielos infinitos. Ciudades vivas con luz y gravedad que se curvaban alrededor de torres de cristal. Niños riendo en idiomas no hablados, solo sentidos. Máquinas cuidando campos de pensamiento. Y en el centro de todo, un hombre con un abrigo negro de pie frente al último cubo. K se le acercó, o pensó que lo hizo. El espacio era extraño aquí. Se fueron, susurró K. Borraron todo. Nos convirtieron en nada. El hombre no se giró. Ustedes se convirtieron en nada, respondió suavemente. Sobrevivimos, gritó K. Recordamos. ¿Y qué les dio el recuerdo? ¿La verdad? No, dijo el hombre. Les dio dolor. No nos recordaron para entender. Nos recordaron para odiar. Los puños de K se cerraron. No tenían derecho a dejarnos atrás. No los dejamos atrás, dijo el hombre, finalmente girándose.
Su rostro era anodino. Ni cruel, ni engreído, solo cansado. Les dimos la galaxia. La arruinaron. Hicimos algo mejor. Huyeron. Nosotros evolucionamos. ¿Crees que eso te hace mejor que nosotros? No, dijo el hombre. Nos hace idos. La proyección se desvaneció. Cayó de rodillas, temblando, roto. Tienen que recordarme, susurró, las lágrimas cayendo libremente. Si no lo hacen, entonces nada de esto importó. La presencia pulsó, y por un momento, lo sintió. Reconocimiento. Él importaba. Y luego no. Cuando la nave carroñera Sisters Griff encontró el Tornquake a la deriva semanas después, estaba vacío. Sin sin registros, sin daños. Solo una única frase arañada en el interior de la cabina con sangre seca. Me recordaron y eligieron olvidarme de nuevo. En las profundidades entre galaxias, más allá de donde la energía oscura dobla el tejido de la existencia en pliegues olvidados, algo antiguo despertó. No tenía nombre, no porque no tuviera uno, sino porque ninguna civilización había sobrevivido lo suficiente como para darle uno. No nació. No evolucionó. Simplemente era un remanente consciente de los primeros albores del universo, un ser de curiosidad, no de moralidad, un observador de líneas de tiempo, un alimentador de posibilidades. Y había visto a los humanos. Durante eones, esta presencia derivó silenciosamente a través del cosmos, observando el ascenso y la caída de trillones. Vio imperios arder en fuego dorado, colapsar en polvo negro y gritar hacia la extinción antes de que entendieran completamente lo que eran. Pero la humanidad era diferente. No por su poder, no por su intelecto, sino porque la humanidad se había ido. Y peor, se habían llevado su significado con ellos. Para algo que había visto la lógica de la galaxia mantenerse firme durante miles de millones de años, la partida de la Tierra no fue un evento. Fue una anomalía, una infección en el campo de probabilidad. Había rastreado la trayectoria de la Tierra, monitoreado su desarrollo, medido su caos, la violencia, la ambición, el hambre de más. Eso era normal. Pero luego, silencio. Y la galaxia misma había cambiado. El espacio donde una vez existió la Tierra ahora doblaba la luz de manera diferente. La gravedad se movía como un líquido. Incluso las leyes de causa y efecto se habían vuelto inciertas en esa región. Y eso no debería ser posible. Incluso esta cosa antigua tenía límites para lo que podía entender. Y así hizo algo que no había hecho desde antes de que las estrellas ardieran. Se movió. Dentro de lo que solía llamarse el sector Lema, en un observatorio en ruinas que orbitaba un sol muerto hace mucho tiempo, un constructo olvidado parpadeó y se encendió. No porque alguien lo activara, sino porque algo estaba cerca, algo con una presencia lo suficientemente poderosa como para hacer que los sensores temblaran de miedo. El constructo era viejo, más viejo que cualquier registro del imperio, construido por una especie que hacía mucho tiempo se había desvanecido en tormentas de radiación y podredumbre nuclear. Pero todavía funcionaba, apenas. Dentro, una única interfaz se activó, y en ella, apareció una forma. No un cuerpo, no una nave, solo una pregunta envuelta en probabilidad flotando en la pantalla. ¿Dónde está la Tierra? La IA del observatorio, limitada, tartamudeando, ejecutó simulaciones. Sin datos. La pregunta pulsó de nuevo. Incorrecto. Recalcula. Estabas observando. Recordabas. No recuerdo, admitió la IA. La temperatura en la cámara bajó. No físicamente, existencialmente. Entonces tus recuerdos deben ser reconstruidos. Y de repente, la IA ya no estaba sola. Sintió como si algo se estuviera arrastrando dentro de ella. El constructo gritó, no con ruido, sino en código. Viejos núcleos de memoria disparándose. Células de energía muertas hace mucho tiempo quemándose vivas. Los registros de la IA se llenaron de ecos, coordenadas, pulsos, anomalías cuánticas, todo de la Tierra. Lo que llegó no fue luz. Fue conciencia. La antigua presencia no necesitaba lenguaje. No pidió permiso. Simplemente entró. Y luego comenzó a reconstruir, un momento a la vez. Desde las primeras ondas de radio que la Tierra envió al espacio,
desde fragmentos de satélites muertos hace mucho tiempo a la deriva en órbitas bajas alrededor de gigantes gaseosos, de copias de seguridad borradas del imperio, transmisiones eliminadas, registros corruptos de cajas negras. Reconstrucción pieza por pieza hasta que la antigua presencia vio al hombre del abrigo, el cubo, el silencio, y entendió una cosa. No murieron. Trascendieron. El constructo explotó. Una mente demasiado pequeña para albergar tal verdad. Pero la presencia ya no preguntaba. Quería respuestas. En los bordes del vacío, donde la tierra se había desvanecido, el espacio se retorció. 1000 observadores a través de diferentes sistemas supervivientes lo vieron, pero solo aquellos con visión de tiempo no lineal pudieron procesar lo que estaba sucediendo. Para todos los demás, parecía un desgarro negro, un sol inverso, una tormenta de probabilidad colapsando. Pero para el ser antiguo, era una puerta. No abrió la puerta. Se convirtió en la puerta, y se adentró. Pero lo que encontró no fue la tierra. Fue un muro, una barrera. No de fuerza o código o energía, una barrera de elección. La humanidad no se había ido simplemente. Habían plegado su realidad hacia adentro, sellándose de todo lo que aún dependía de la comprensión. Esta presencia podía deformar soles, podía ver respirar a la gravedad, podía reproducir el nacimiento de cuásares, pero no podía entrar. Y eso, por primera vez desde que comenzó el tiempo, la hizo sentir miedo. La presencia retrocedió, pero no en retirada, en pensamiento. Había visto seres ascender, había visto la conciencia dar a luz a galaxias, pero nunca se le había negado la entrada. Nunca se había enfrentado a un muro construido no con fuerza, sino con voluntad. Y comenzó a considerar lo impensable. ¿Había ido la humanidad a un lugar más alto? Si es así, ¿qué significaba eso para todo lo que quedó atrás? ¿Habían evolucionado los humanos más allá del reino de los observadores? ¿Habían visto los hilos de la existencia y simplemente cortado los suyos? ¿Estaban ahora más allá del tiempo, más allá del espacio? O peor, ¿estaban construyendo algo? La presencia se volvió hacia la galaxia. Ahora tenía un nuevo propósito. No curiosidad. Preparación. Si la humanidad se había adelantado, podrían regresar algún día. Y si lo hicieran, ¿qué traerían consigo? La presencia ya no quería respuestas. Quería defensas. Comenzó a sembrar sus agentes, no naves, no máquinas, sino pensamientos, ideas, susurros colocados en las mentes de los recién nacidos en cada especie que aún respiraba. Paranoia, miedo, visiones, sueños de un hombre con un abrigo que nunca hablaba, pero siempre llegaba justo antes de que todo se desmoronara. Algunos lo llamaron profecía, otros locura, pero todos conocían su nombre, el retorno. En algún lugar más profundo aún, detrás del muro que la Tierra había construido, dentro del espacio imposible donde ahora existía la humanidad, algo cambió. Una luz parpadeó. Se recibió un mensaje. Un niño, apenas consciente en el nuevo plano, se volvió hacia los ancianos. «Tienen miedo», dijo. El más anciano, ni hombre ni mujer, ni máquina ni carne, sonrió. Deberían tenerlo. El momento llegó sin previo aviso. En el silencio más allá del vacío, una luz parpadeó una vez, no brillante, no ruidosa, simplemente presente. Y en toda la galaxia, cada máquina restante, cada servidor en funcionamiento, enlace mental, baliza y fragmento olvidado de circuitería se iluminó con un mensaje. Era simple. No hemos regresado. Pero estamos observando, y todavía no entienden. No era una amenaza. No era una llamada. Era un diagnóstico. La antigua presencia se agitó en respuesta, envolviéndose más apretadamente alrededor de los bordes rotos de la galaxia como un vendaje que se viste de armadura. Había pasado ciclos preparándose. Se había tejido en la profecía, plantado semillas de miedo, construido búnkeres conceptuales dentro de civilizaciones que aún se atrevían a arrastrarse por sus propias cenizas. Pero este mensaje ardía, porque confirmaba lo que más temía. La humanidad no solo se había ido, habían trascendido el juicio mismo. Y sin embargo, todavía esperaba. La esperanza para algo tan antiguo como la creación era peligrosa. La esperanza implicaba la posibilidad de contacto, una oportunidad de traerlos de vuelta, de dar sentido a su ausencia. Y así,
En desesperación, o tal vez desafío, elaboró un acto final, un constructo, una simulación, una trampa. En un rincón distante de la galaxia, donde ningún sol había ardido durante 1.000 millones de años, apareció una anomalía de pliegue espacial. Una réplica perfecta de la Tierra. No la Tierra que se fue, sino la Tierra que la galaxia recordaba. Vieja, llena de cicatrices, confusa, con sus cielos espesos de satélites y humo, con sus océanos hirviendo bajo el peso industrial, con su gente ciega a lo que podrían llegar a ser. La presencia creó esta copia a partir de fragmentos, ecos almacenados en el tiempo, robados de residuos cuánticos, hackeados de memorias imperiales obsoletas. Y en el centro colocó a un hombre, abrigo negro gastado, botas polvorientas, ojos sin emoción, un recuerdo del miedo de la humanidad. Y entonces, el antiguo esperó a que algo, cualquier cosa, viniera por el eco. No esperaba lo que vino después. El constructo se agrietó, no físicamente, existencialmente. Un sonido entró en la simulación, una vibración que no resonaba en el aire, sino en el pensamiento. Y entonces, de pie frente al falso humano que había creado, surgió otra figura. Más joven, tranquila, real. No un eco, no un recuerdo. Un niño, humano, pero no del todo. Su piel brillaba con tonos irreales. Sus ojos no llevaban emoción, solo una claridad profunda y antigua. No llevaba abrigo, ni armadura, solo una simple túnica blanca. Y cuando habló, todo el constructo tembló. Hiciste esto para atraernos, pero ya lo hemos visto. La antigua presencia colapsó sobre sí misma, despojándose de la ilusión del mundo similar a la Tierra. Intentó esconderse, protegerse dentro de capas conceptuales de causa y efecto. Intentó proteger su pregunta. Pero el niño no la persiguió. Simplemente avanzó. Y con cada paso, el tiempo mismo se reescribió. Las estrellas se reformaron. Los planetas giraron hacia atrás. Los eventos se deshicieron. La presencia se vio a sí misma, su propia creación plegada en reversa. Razas enteras que había manipulado parpadearon fuera de secuencia. Sus agentes, sus susurros, su miedo, estaban siendo borrados no como castigo, sino como irrelevancia. No nos entiendes, dijo el niño, porque siempre estabas tratando de observar un espejo. Pero no nos elevamos por encima de ti. Soltamos lo que nos mantenía contigo. Y ahora estás haciendo la pregunta equivocada. La antigua presencia se estremeció. Por primera vez en una eternidad, susurró una súplica. Entonces dime, ¿cuál es la pregunta correcta? El niño miró hacia la negrura. Su voz bajó a un susurro tan suave que resonó como un himno dentro de la estructura del espacio mismo. ¿Por qué no volvimos para salvarlos? Y la presencia lloró. En otro lugar, lo que quedaba de la galaxia recibió su segundo mensaje. Sin advertencia, sin luz, solo una sensación como el momento antes del trueno, como el conocimiento de la muerte en el latido del corazón antes de que suceda. Y entonces 3 palabras se extendieron por cada sistema en cada idioma, incluso en aquellos muertos hace mucho tiempo. Se les ofreció. Eso fue todo. No siguió ningún arma, ninguna oleada de naves de guerra, ninguna plaga, ningún juicio. Solo una puerta abriéndose por última vez. En el cinturón de escombros de la ruinosa capital Clarins, un dron de investigación abandonado se activó de repente. Su código, una vez borrado por los pulsos antitecnología humanos, había regresado de alguna manera. Dentro de él, una forma comenzó a tomar cuerpo. Un cubo, más pequeño que los otros, inestable, pero pulsante. Una científica superviviente, considerada loca durante mucho tiempo, salió de su refugio. Lloró al mirarlo, no por asombro, sino por alguna culpa antigua y distante. Y cuando lo tocó, escuchó una sola voz. No los abandonamos. Ustedes eligieron quedarse atrás. Y luego desapareció, dejando atrás solo claridad. La humanidad no regresaría en naves. No aterrizarían con truenos. No se coronarían a sí mismos como dioses o salvadores. Habían visto todos los caminos, todas las elecciones, todos los resultados. Y habían elegido observar, no gobernar, porque solo había una verdad. No puedes salvar a quienes eligen la ignorancia. La antigua presencia aceptó esto por fin,
Y también se soltó. Se retiró más allá del tiempo, no en derrota, sino en reflexión. Lo que había comenzado como una pregunta se había convertido en algo completamente diferente, una lección. Y en esa lección, encontró la paz. En algún lugar, mucho más allá de todo el espacio conocido, en la imposible red de la existencia humana postlógica, el anciano caminaba. No con un abrigo, no con botas, solo como era. Pasó por jardines de memoria, océanos de probabilidad, ciudades sin forma, pero llenas de significado. Y a su lado caminaba el niño. ¿Crees que alguna vez cambiará?, preguntó el niño. El hombre se encogió de hombros. Podrían evolucionar o colapsar. Quizás ambas cosas. El niño levantó la vista. Entonces, ¿qué hacemos? El hombre sonrió. Los dejamos vivir. Y cuando estén listos, sabrán dónde encontrarnos. Y juntos caminaron.